Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Estimados amigos, sean muy bienvenidos en esta maravillosa tarde de jueves, un jueves magnífico, realmente todavía alumbrados con estos rayos del sol. Pero nosotros también queremos una iluminación para nuestra vida, y qué mejor que en los aspectos legales hoy contar con la muy grata participación del licenciado Walter Sierra, a quien le doy la más cordial bienvenida. Licenciado Sierra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por este tiempo que nos dedicas. Muchas gracias, Juan Francisco. Un saludo cordial para todos los radioescuchas de este gran programa. Muchas gracias. Bueno, hay mucha inquietud porque poco a poco se ha ido despejando ya la papeleta electoral. Pero sin embargo todavía quedan algunas dudas en el ambiente, especialmente en el caso de la señora Torres. Tenemos el caso también de Edwin Escobar, que a pesar de que hay una resolución que dice que fue a sacar un finiquito, pero ya casi que se iba ya a Petén, y también el señor Rad, porque pues no cumple con algunos requisitos, pero ahí los vemos en campaña. ¿Qué opinión te merece estas situaciones que se siguen dando? Sí, como ya se le ha platicado al pueblo de Guatemala, pues realmente este evento electoral es bastante caminando en una cuerda floja, porque cada día y cada minuto la tendencia es a que cambian las circunstancias políticas del país, ¿verdad? Es muy especial el evento electoral. En cuanto a la pregunta que me hacía de Radford y el señor Escobar, sí considero realmente que hay que darle las golondrinas, ¿verdad? Claro. Sí creo que de una manera muy objetiva, muy jurídica, sí es de hacerle llegar el mensaje que sí está fuera, pues, ¿verdad? Claro, gracias, ¿verdad?, por participar. Así es, gracias por su participación. Ahora, pero ahí pasa algo, y es precisamente a lo cual responde esta invitación, licenciado Sierra, es en el sentido que hubo necesidad que ante la Corte de Constitucionalidad se presentara una serie de amparos para que se aclarara si estos órganos jurisdiccionales tenían potestad de mandar al Tribunal Supremo Electoral a activar una inscripción en tanto que no corresponde a las personas de cuyo lugar están solicitando. En el caso de no solamente el señor Edwin Escobar, sino toda su corporación, fue allí, hasta Santa Lucía, Cotzumalguapa, que sé que es de tu conocimiento ese lugar, para tramitar ahí sus amparos. Incluso hubo personas que vinieron de Petén, de Quetzaltenango, hasta donde tenemos la información, de Retaluleu también, que se fueron directamente ante esta juzgadora para solicitar ahí sus amparos. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué fue considerado como anómalo este paso por parte de la Corte de Constitucionalidad de decir, mire, esto no tuvo que haber sido allí y no procedían esas acciones? Sí, efectivamente, ese camino era el que en anteriores eventos electorales se seguía, que una acción constitucional de amparo se podía plantear ante un órgano jurisdiccional X, ¿verdad? Pero efectivamente hace ya varios años la Corte de Constitucionalidad sacó unos acuerdos, si no estoy mal, creo que el 1/2013, ¿verdad? Y en el cual reformó o modificó cómo inicia una acción de amparo, ¿verdad? Y en este momento dichos acuerdos establecen que, si bien es cierto, se puede plantear, ejemplo concreto, la acción de amparo ante el juzgado de Santa Lucía, Cotzumalguapa, sí se podía plantear ahí, pero el mismo acuerdo establece el procedimiento, y el procedimiento es de que, como es acción de amparo,
eso se ventilan efectos específicamente de derechos constitucionales inherentes a la persona. Eso lo puede recibir cualquier órgano jurisdiccional, incluso hasta jueces de paz, porque igual categoría tiene un juez de paz, primera instancia, magistrados de sala o de corte, ¿verdad? Se puede interponer ante cualquiera de esos jueces. Pero efectivamente la misma normativa constitucional establece el procedimiento que en este caso el juzgado de Santa Lucía únicamente se tenía que establecer la recepción. Okay. Para remitirlo posteriormente a la Corte Suprema de Justicia y se dirigenciara hacia donde correspondía efectivamente, para que el órgano que pudiera conocer tuviera jurisdicción y competencia. Es decir que en este caso el que la señora jueza haya decidido de una vez conocerlo, ampararlo y enviarle una orden al Tribunal Supremo Electoral, específicamente al Registro de Ciudadanos, para que procediera a la inscripción, es el caso anómalo. Ahí está el tema. Ella no debía conocerlo, solo convertirse en una receptora para enviarlo a donde correspondiera. Y desde ese momento se le garantizaban sus derechos aparentemente conculcados. Okay. Así es. Entonces, el inconveniente que aquí tenemos es que otra vez encontramos a una juzgadora que decide sobre un caso en el cual no tiene competencia. De manera concreta, así es. Así es. Por la existencia misma de esta normativa constitucional que refuerza la ley de amparo de la Corte de Constitucionalidad. Ok, bueno, entonces... Ley de exhibición personal. Ok, eso nos queda entonces claro que no se han seguido los procesos necesarios. Pero bueno, regresando al tema electoral, creo que un tema que ha llamado mucho la atención, Walter, ha sido en el sentido del mal uso de la ley de femicidio, en el cual la señora Sandra Torres, candidata por el partido UNE, la utilizó ya en 2 oportunidades, y lo sorprendente no es que ella esté accionando en contra de estas personas, sino que los mismos juzgadores aprueben esas solicitudes y que determinen de una vez acciones que de alguna manera sí están limitando el accionar tanto del Ministerio Público a través del jefe de la FESI como a través de 7 editores y una gerente de ventas en el diario El Periódico. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, es muy especial el tema aquí porque, como en otras oportunidades lo hemos verificado y confirmado, y de esa forma hacérselo llegar al pueblo de Guatemala. Se ha mal usado la justicia en Guatemala. Ese mal uso deviene efectivamente de la injerencia política que actualmente el sistema judicial tiene en las elecciones, y precisamente en este momento, ¿verdad? Porque en este momento es cuando se eligen la permanencia de jueces, magistrados de sala y magistrados de corte. Entonces, este tipo de resoluciones sí se mira completamente sesgado, ¿verdad? Y a favor de determinadas personas. Pero a la larga, lo que efectivamente se provoca con este tipo de acciones es el desmoronamiento total del sistema judicial, porque al pueblo se le hace llegar que si la señora Sandra Torres utiliza la justicia de esta forma, ahorita que no es presidente de Guatemala, imaginémonos en un momento determinado si esta señora llegase a ser la presidente de Guatemala. ¿Cómo no se le va a poner a sus pies el organismo judicial? Es decir, que la señora en este momento detenta cierta pócima de poder en el organismo judicial. Eso es más evidente. Independientemente que recordémonos de que esto da la pauta a tergiversar realmente la ley en Guatemala, porque si esta señora hizo uso de esta protección que le dio esta juez de primera instancia de femicidio, entonces cualquier persona va a poder acudir a cualquier órgano jurisdiccional e interponer estas
medidas en contra de determinadas personas y de esa forma se va desintegrando el sistema judicial en Guatemala. Eso no se debería de permitir, ¿verdad? Y máxime atentando contra la prensa en Guatemala. Bueno, a mí algo que realmente es lo que más me impacta de la señora Torres, pues yo creo que podemos esperar esto y mucho más conforme vemos el histórico de las acciones que ha tenido en el pasado. Pero lo que en realidad me preocupa es que la acción juzgadora o la acción de los operadores de justicia debería de ser basada en lo que dice la ley de femicidio. Porque vemos que tanto en el caso de la FECI, que es una investigación, y en el caso de la crítica a la cual es sometida ella por tratarse ya de una figura pública, política, no está limitada en su ejercicio, al contrario, está respaldada. Uno, por el propio Ministerio Público y el otro por la por el artículo 35 constitucional. Y entonces, en mi parecer, licenciado Sierra, lo que más me preocupa es que un juzgador, conociendo, o se supone que conociendo más de leyes que nosotros, los ciudadanos, venga y diga, sí procede y bueno, démosle todas las acciones que solicita desde la restricción, el que estas personas no pueden estar a 500 metros cercanos a ella, el que no se pueda escribir, hablar, mencionar o decir cualquier otra cosa en contra de ella. Entonces, ¿qué pasa con el papel del juzgador? ¿El juzgador no conoce la ley? ¿El juzgador no le importa el impacto histórico que provoca su decisión de decir, sí, démosle hasta sus medidas cautelares? Y una cosa muy importante que dice la resolución, ordena a la Policía Nacional Civil ser la garante de que ninguna otra persona actúe en contra de ella debido a estas medidas. Sí, efectivamente, lo que precisamente con el caso anterior habíamos ya platicado. No tiene ni competencia ni jurisdicción. Es ahí el tema toral de la situación, la desintegración propia del sistema judicial. Porque, por experiencia propia les comparto, por ejemplo, he tenido un sinfín de procesos en los órganos jurisdiccionales de femicidio. Y que cuando alguien pretende accesar a la ley de femicidio a través de dichos órganos jurisdiccionales, una de las principales bases que los juzgadores acuden es que la persona fémina que acuda ante los órganos jurisdiccionales, la parte agraviante tiene que ser o estar en el mismo techo conyugal para que pueda ser efectiva la ley del femicidio, ¿sí? O sea, tenés que estar en la misma permanencia de techo conyugal o estar viviendo juntos, en otras palabras, para que pueda surtir efectos la ley. Es decir, entonces, que si no hay convivencia, si no se vive en la misma casa, y podríamos decir hasta duermen en la misma cama, no tendría que proceder las acciones de la ley del femicidio. Una de las principales bases es haber tenido una relación para que la ley pueda surtir efectos en protección de la fémina que acude ante el órgano jurisdiccional. Es decir, que estas medidas que esta juez dictó no tenía por qué proceder, ni legal ni jurídicamente. Es decir, que da la impresión que por este tipo de acciones podemos creer que esta juzgadora no conoce la ley, entonces... Pero ante la ley no podemos acudir la ignorancia. Entonces, preguntémonos, ¿qué hace la juzgadora dirigiendo un órgano jurisdiccional y de femicidio? No solo tan triado que es el tema de femicidio en Guatemala, con sus resoluciones, con sus protecciones que pretenden hacer llegar al pueblo de Guatemala, y ahora con esta injerencia que se da. A la gran... De veras, estamos ante un órgano judicial que pareciera que está en realidad
al servicio de los entes políticos, cualquiera que sea estos, porque cuando regresemos después de este breve corte, vamos a platicar ampliando este tema, pero también de otros temas que han surgido esta semana, de cómo una persona que 18 veces recusa a sus juzgadores, resulta que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia vuelve a decir, no hay materia, sigue con su antejuicio. Me refiero al diputado Alejos. Vamos rápidamente a un encuentro con nuestros amigos del patrocinio y ya volvemos. Libertópolis.com Libertópolis.com Los mejores programas solo en Libertópolis.com. Estamos ya de vuelta y nosotros platicando aquí en off acerca de todos estos casos, pero estamos compartiendo con el licenciado Walter Sierra exponiendo estos temas. Mira qué interesante que la ley de femicidio entonces se da cuando existe una relación. Poníamos un caso, por ejemplo, de carácter laboral, en el que se da porque hay una convivencia, hay una relación. 1, 2, que por ejemplo esposos o personas que están unidas también las pueden hacer porque están bajo un mismo techo. O incluso novios, ¿verdad? Alguna relación de noviazgo se podría dar la ley del femicidio, exactamente. Ok, sí, y qué tan dramáticos esos casos, ¿verdad? Un maltrato de un joven hacia una jovencita podría llevarse al caso de femicidio. Pero si esta jovencita, ya viendo cómo es de novios, imagínense si así son las vísperas, ya cuando estén en una relación posterior. Pero bueno, entonces vemos una situación, aparentemente el desconocimiento de la propia ley de femicidio por parte de los operadores de justicia y cómo está siendo mal utilizada, y el ejemplo que queda, porque entonces también ahora cualquier mujer que se sienta dentro del ámbito político, correcto, va a poder decir como referencia, si a la señora Torres se lo dieron, yo que voy para concejal, yo que voy de síndica, yo que voy de diputada o alcaldesa, podrían utilizar exactamente lo mismo, incluso podría ser en contra de algunos de sus competidores. Pero, Juan Francisco, hay que llegarle el mensaje a la población muy concreto. El Estado de Guatemala tiene su ente coercitivo a través del Ministerio Público, que es el ente investigador. Entonces, eso no lo pueden limitar, Juan Francisco. Por ley, el Ministerio Público, su facultad es realizar determinadas investigaciones. Si no, nadie podríamos ser objeto de una investigación en Guatemala, porque entonces nos están violando nuestros derechos. O sea, no podemos usar de esa forma la justicia, y la Corte Suprema de Justicia no debería ni permitir esas disposiciones judiciales dentro de su organismo para beneficiar a determinado sesgo político. Ahora, lo que me preocupa es que, por ejemplo, yo he visto algunos casos concretos de secretarias que pues de repente han llegado dentro del organismo judicial, ¿verdad? Secretaria 1, secretario oficial 1, 2, 3, llegan tarde 1, 2 veces y a la tercera vez directamente al régimen por una falta disciplinaria. Pueden acudir entonces a femicidio. Exacto, sí. No, pero mi caso es que, qué casualidad que en estos casos de tanta trascendencia nacional, la Corte Suprema de Justicia está completamente callada, no llama. ¿No se pronuncia? Sí, no llama al régimen, a la persona en el caso, no le pide una aclaración. No, o sea, a ellos como que le valiera a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia lo que hacen sus trabajadores. Es correcto. O sea, eso está malo desde cualquier punto de vista. 1. Y 2, cuando los mismos 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el mismo caso de la señora Torres por el presunto financiamiento ilícito no registrado de X cantidad de millones de quetzales, resulta que deciden ni siquiera conocer el caso in limine. O sea, mire, pasó ahí, pero ni siquiera lo conocieron. Eso no dice, pero ¿qué le está pasando a esta gente?
como que no tuviera ni siquiera el sentido común, tres dedos de frente, de decir, bueno, echémosle una ojeada, miremos qué hay. No, como que ya les surgía, ya iban a hacer 5 para las 5 y entonces ya tenían que irse, ¿verdad? Pero es muy interesante este tipo de resoluciones, Juan Francisco, porque realmente todo está dependiendo de la época en la cual cruce Guatemala, Juan Francisco. Si esto hubiese sido un año atrás, los jueces hasta hubieran dado la orden de captura en contra del diputado Alejos. Por ejemplo, ¿verdad? Pero ahorita estamos en otra faceta política judicial de Guatemala. Muy curioso, porque entonces nos podemos dar o verificar de que realmente nuestros juzgadores, en quienes detentamos la justicia, en apariencia, en Guatemala, van a bailar dependiendo del son que le toquen, pues. Y eso no puede ser, no podemos usar de esa forma la justicia en Guatemala, pues. Pero a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, yo encuentro ahora ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia que pretenden ser diputados al Congreso de la República. Ahí vemos el caso de Erika Álvarez. O los hijos. Sí, que todos lo recordamos porque fue el magistrado que se fue allá con su presunta pareja sentimental a Brasil, cuando no había necesidad ni siquiera de que llevara secretaria ni que llevara traductora, y cuando descubrimos la señorita en mención no era políglota, no sabía inglés, mucho menos portugués. Pero él se la llevó, ¿verdad? Y ojo, porque tuvo que devolver el dinero que invirtió en esa salida. Pero ahora lo vemos como candidato por un partido político a diputado al Congreso de la República. Entonces, a mí me preocupa esa, déjame utilizar un término así de mi casa, de la abuelita, ¿va? Esa mezcolanza que se está dando, y que entonces pareciera que las mismas personas están ostentando un poder y como que todos se están protegiendo porque de repente un ex magistrado podría llegar a ser diputado, o un diputado llegar a conformar la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, en cuanto a eso, no le veo yo ninguna limitante y menos prohibición, ¿verdad? Porque recordémonos de que puede llegar al Congreso de la República de Guatemala toda persona siendo guatemalteco. Correcto. Incluso hasta, como bien se dicen, no leído, ¿verdad? Claro. Que tenemos muchos congresistas en Guatemala, ¿verdad? Sí. Que no son leídos. Entonces, ese es el problema toral. No son plenamente, no legislan, no saben qué están haciendo ahí. Pues eso es lo lamentable realmente, ¿verdad? Pero sí, es preocupante la situación judicial en Guatemala. Ahora, el gran inconveniente que tenemos, que si eso sucede con casos que son tan visibles, Walter, ¿qué pasa con Juan Pérez? ¿Qué pasa con María López? De quienes nunca sabemos nada, que pueda ser parte de esas como hasta garras de la justicia y estar purgando penas que no le correspondían, basados en una mala investigación, o bien quedando libres porque al final no se pudo concretar nada en contra de, o como se ha dicho en otras oportunidades, jueces muy convenencieros, incluso con intereses económicos, y que dependiendo de eso pues van a facilitar o no la salida de un guatemalteco de a pie, ¿verdad? Es eso realmente lo que siempre se ha platicado realmente. La justicia es para el ciudadano común como nosotros, ¿verdad? Pero para cierta línea política, cierta línea económica, ahí la justicia es muy diferente. Y eso es palpable con todas estas resoluciones que se están dando. Pues realmente, en primer lugar, esta juez de primera instancia de femicidio, posteriormente la resolución de una sala que avala la protección esa con unas medidas, que esas medidas en lo jurídico son únicamente planteadas ante el juez de paz, nunca ante una sala. O sea, son cuestiones que dice uno, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Será que a mí o a Juan Francisco, al momento de pretender llegar a un juzgado, a una sala o incluso a la misma corte, tendrá el mismo resultado esa resolución judicial? No, yo lo dudo. Yo imagino que si yo cometo un ilícito de estos... Pero la justicia no es clasista, Juan Francisco. Con jeta me llevan, no me están preguntando si quiero o no quiero.
Eso es el factor importante que hay que hacerle llegar a la población. Si no, miremos también el sistema penitenciario, pues. Miremos las cárceles de Guatemala, saturadas, con aparentes investigaciones. Que lo meto preso solo porque me contaron que usted pasó por ahí. Y miremos la cantidad de años que ya llevan. Y en una fase todavía de investigación. Se convierte la prisión preventiva en una sentencia prácticamente. Ya condenado. Ya son condenas. Ya cuando llegas a la discusión de un debate oral y público, ya hasta gracioso se ve, pues, pero es preocupante. Una sentencia, la cual con el tiempo que tenés ya de privado de libertad, ya la cumpliste o te pasaste. Y entonces dice uno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Quién me restituye ese tiempo? No, ya no se puede. ¿Quién restituye? Pero dejemos el tiempo, el agravio propio que sufre la persona, en primer lugar, que a la larga se acomoda al sistema de privado de libertad. Pero la familia sufre totalmente el aspecto profesional, porque nos estamos... Económico. A eso no se diga. El económico golpea. Familiar, si es que te queda familia. Pero en un momento determinado, las familias, cuando uno como cabeza de familia tiene un problema de esa índole, patitas, ¿para qué te quiero? O en el peor de los casos, muchos detenidos actualmente se les ha cortado la vida, pues. Sí, y en eso, visto. ¿qué? El juez que lo privó de su libertad va a responder, que tendría que responderlo, por supuesto. O el fiscal ante esas acusaciones que le hacen al ciudadano guatemalteco, que después es que no hay medios de prueba, perdóneme, después de 3 años, con suerte, 3 años. Claro. ¿Y quién se los va a restituir? ¿Quién le va a renovar a la familia? ¿Quién le va a renovar la situación puramente de los hijos? No, lo social, lo profesional, porque una vez tú venís y caes ante un medio de comunicación, escrito o televisivo, ese día te desarmaron ya. Claro. Ese día perdiste ya. Prácticamente te pegaron un tiro en la cabeza. Se van los clientes, se va Sí, la es familia, correcto. se van y se multiplican todas las cargas, ¿verdad? Los acreedores que van a estar antes Correcto. de que sí. Y lo más curioso, que hasta los bancos vienen y te cancelan tus cuentas bancarias, ¿va? Así es que usted salió en televisión, usted salió en prensa. Sí, señor, pero mire, me dieron falta de mérito, yo soy inocente, me agarraron por casualidad. Porque iba pasando en ese instante. En No, ese pero lugar. mire, usted salió, no, usted ya no le... Mire, aquí le devolvemos su pistillo, ¿no? O sea, hasta eso el sistema bancario se ha prestado a agravar la situación del guatemalteco. Aquí sí se necesita una reforma desde las raíces en el sistema judicial realmente, porque cualquier oficina privada, como lo que es estas oficinas que determinan si sos o no agente bancario, imagínate, una institución privada que pueda determinar eso. Sí, Y realmente cualquiera es- podemos tener en algún momento un tropiezo. No pagué mi tarjeta de crédito. Ah, ya, sos cliente Z. Estabas en uno, pero ahora sos Z porque se te pasó el pago. Claro. O sea, no puede ser. No podemos desarmar al ciudadano guatemalteco de esa forma. Claro, y pareciera que nosotros estamos entonces indefensos. Es correcto, Porque es que lo estamos. Porque no tenemos una acción que se pueda encaminar en contra de las autoridades, y si lo llegas a hacer, peor todavía. O sea, si ya los tenías de enemigos, estás multiplicando las posibilidades de que después te puedan agarrar por cualquier cosa. Son 2 factores. Si tenés la facultad de accesar a ello, y lo más importante, el sistema económico. Porque uno como abogado tiene que cobrar, pues, por supuesto. supuesto. Por eso es que las acciones o las defensas eminentemente constitucionales son pocos los que han llegado a ese punto. Porque no todo ciudadano guatemalteco puede accesar a esa defensa constitucional. Y que esta defensa constitucional se esté manejando de esa forma no es justo para el ciudadano guatemalteco, y menos para la justicia. Bueno, y entonces significa que, por ejemplo, en el actual panorama electoral no encontramos
quién pueda darnos una luz en ese sentido, porque obviamente entiendo que es un problema de legislación, primero, ¿verdad?, por el mismo proceso en el cual se siguen eligiendo ahorita a los magistrados, porque ahorita ya nos encaminamos otra vez a las comisiones de postulación. Ya estamos, este año tenemos cambio otra vez, y lo que comentábamos en off, que no dudemos en que alguno de los magistrados pueda tirarse otra vez a la reelección, si no es que los 13 van a estar ahí tratando de reelegirse. Sí, lo más evidente, visible y palpable es que con ese tipo de resoluciones los 13 magistrados tienen que estar buscando la reelección, pues, a nivel de las diferentes tendencias políticas existentes, pues. Y el tema peor en Guatemala es de que el actual evento electoral se está convirtiendo en un evento de cortes, de juzgados, un evento jurídico. Y eso es lo que ha demacrado el actual evento electoral y lo que lo tiene colgando en un hilo. Porque realmente el que va a la cabeza ahorita, le sacan mañana cualquier situación y ¡pum!, lo desbancan, ¿verdad? Sí, lamentable. Como sucedió, y digámoslo así, sucedió en las dos... No hay certeza política. Sí, en las dos vías, tanto para quienes son seguidores de la derecha como de la izquierda, en el caso de la señora Telma Aldana y en el otro caso Suri, que iban como punteras al lado de la señora Torres, ¿verdad? Y simple y sencillamente, en una misma semana, con 2 días de diferencia, dejaron de ir. El sistema judicial intervino y le abrió paso. Hizo elecciones primarias, ¿verdad? Es correcto. Y ya solo dejó ahora a la candidata. Ahí sí que Torres. in limine. Sí, in limine. Se fueron. Sí. Y entonces vemos algunos otros competidores, pero están muy lejos de acercarse siquiera a los números que maneja la señora Torres. Sí, yo una visión que ya tengo sobre el actual evento electoral es de que, como bien se ha manifestado en los diferentes medios, el evento electoral va a estar en manos de los enanos. Claro. ¿Verdad? Curioso, porque yo incluso, si hablamos de legalidad, todavía veo que está en cuerda floja la señora Sandra Torres, que debería estar en cuerda floja. Ah, de veras. Porque es que no podemos hacer oídos sordos al audio evidente que salió en otras oportunidades y que ya es de dominio público, pues, ¿verdad? Es correcto. ¿Verdad? Sí. Mira, yo me siento tan, te podría decir, tan sorprendido por algunos casos de cómo se ha acelerado en contra de los opositores de la señora Torres, pero yo difiero de lo que decís, Walter. Yo al contrario miro muy sólida a la señora Torres, miro que ya está rumbo al pasillo de los campeones, la miro caminando por ahí, yo siento que pero no... te dije de manera legal. Sí, no. De manera legal, lo que procedería sería una investigación en contra proveniente del audio. Claro. De manera a como lo estamos llevando, a la señora se le allanó el camino. Le machetearon todo el camino, lo ablandaron, hasta le abrieron más camino para que pasara solita. Sí. Pero legalmente lo que correspondería en contra de la señora sí sería una investigación, y ahora es el momento en que la FESI debería de actuar y tirar todo el destacamento de frente para que eso pueda llevarse a cabo, para que la señora sea investigada. No podemos hacer oídos sordos a ese audio tan evidente existente. Bueno, pues imagínate, en el caso nuestro, más en el mío, como un ciudadano común y corriente, en el caso tuyo, pues como una persona que conoce sobre el tema. Sin embargo, los 13 magistrados ni siquiera se dieron el lujo de abrir el folder, ¿verdad? O sea, ni siquiera, mira, aquí les trae, no, déjelo ahí, pase. Y por otro lado, veo a los otros magistrados, a los de la Corte de Constitucionalidad, de decir, bueno, anulemos lo que hizo la Corte Suprema de Justicia, pero nosotros vamos a resolver, pero no ahorita, vamos a tenerlo ahí. Entonces, lo dejaron así como que sobre la mesa, pero no en los urgentes. Eso no significa que según lo que explicó este señor Martín Guzmán, el vocero de la Corte de Constitucionalidad, se fuera a retomar entonces por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y como bien decís, lo que hicieron fue, usted va por aquí, no tenga pena, le vamos a empedrar el camino, véngase, vaya. Y sin embargo sí vemos también la misma acción de las Cortes, la misma acción incluso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y no sé si estarás de acuerdo conmigo. Uy, eso está pero tremendo. Porque los señores del Tribunal Supremo Electoral
para mí son un adorno. O sea, yo no veo una acción así. No, no son adornos, son los muñecos. O son los muñecos, sí, pues. ¿Es correcto? Son los muñecos porque no se mira. No se mira. Entonces, me preocupa. Me gustaría que en el siguiente encuentro que tenemos en breve, después de los amigos del patrocinio, podamos platicar también un poquito de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Quisiera enfocar estos últimos minutos que nos van quedando para hacerte un par de cuestionamientos en ese sentido y a ustedes invitarlos para que nos sigan acompañando aquí en Contravía PM. Ya volvemos. Quiero vivir en una sociedad de personas responsables y libres que busquen su propia felicidad. Su felicidad. Libertópolis. Estamos ya de regreso y tal como les hemos prometido a ustedes, hoy estamos haciendo un análisis jurídico, un análisis legal en torno a las elecciones 2019, en las cuales pues vamos a renovar a toda esta que yo denomino la raza política. Pero también hay una otra que está allí metida como disfuncionarios en el Tribunal Supremo Electoral y son los magistrados que hasta este momento pues no nos han dado mayor certeza. Encontramos primero a un registrador de Ciudadanos que le dijo sí a muchos tránsfugas. A los 2 días, cuando se le corrige la plana, dice no, mejor no. Y en la actualidad tenemos alrededor de más de una media centena de diputados que están todavía en ese proceso de si se les va o no autorizar el que siendo tránsfugas puedan estar allí. Y algunos otros siendo, y fue titular esta semana en Prensa Libre, siendo parte de los 150 candidatos a diputados que pretenden llegar a ese lugar siendo contratistas del Estado. Pero entonces, ¿dónde está la acción firme, certera e inmediata de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y decir, señores, usted es magistrado, fuera, aquí no hay que pedir nada, la ley dice que no puede ser y fuera? Y es que ese es el mayor problema del actual evento electoral, Juan Francisco, porque realmente la cabeza en materia electoral anda perdida, y si la cabeza no te responde, menos te va a responder el cuerpo, Juan Francisco. Realmente el papel protagónico que ha asumido el Tribunal Supremo Electoral deja mucho que desear, y lo evidente, lo que me comentabas hace poco, por ejemplo, lo de este aparente alcalde. El candidato alcalde de Esquipulas. De Esquipulas, Juan sí, Francisco. que él vacía una tolva al aire de una escuadra y como Juan por su casa. Pero yo sé que tanto en la ley de armas y municiones es un delito disparar al aire y la pena de este ilícito es de 1 a 3 años de prisión. Pero dejemos la ley de armas y municiones, Juan Francisco. Si nos podemos direccionar realmente a lo que dice el derecho de antejuicio. Eso es un delito flagrante, pues. Correcto. No está el video. ¿Es o no es él? Si es él, ¿qué dice el video? Sí disparó. Eso es delito flagrante, pues. Aquí ya no hay no procede, pero ni investigación, Juan Francisco. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de oficio lo deberían de hacer. Sí, no, ellos dijeron que van a esperar. ¿A esperar qué? Una investigación del ¿Qué investigación? Público. Sí, es lo que yo también me pregunté, pero ¿qué investigación? Dicen ellos. Eso es parte de un delito flagrante. Y el derecho de antejuicio se pierde ante la comisión de delito flagrante. Y punto.
No hay de otra. Ahí ya no. Y como decíamos anteriormente, ya no hay ni necesidad de preguntar. Ellos son conocedores de la ley y no digamos Bueno, de su propia supone, ley. Se supone que son conocedores de la ley, porque mira, en el caso de Leopoldo Guerra, el registrador civil, el registrador de ciudadanos, ha dicho una cosa un día, pero al día siguiente lo mismo que dijo ya no vale, hace una cosa para un candidato, pero al día siguiente es exactamente lo mismo de otro candidato, pero ya no vale. O sea, depende como de qué lado de la cama duerme, porque sus decisiones no son constantes, no son firmes. Es correcto. Y lamentable porque el director es abogado, pues, y ya de mucho camino en Guatemala, pues. Y lo más lamentable es de que yo he sido partidario de algo, Juan Francisco. Si yo no sé algo, yo lo consulto. Correcto. Tengo mi cuerpo de asesores. Es, por ejemplo, ese graso error que comete al tirar a la hija a un evento electoral de diputada, pues. ¡Ay, Dios santo! ¿Dónde tiene la cabeza? O ella, pues, lamentable. O sea, son cuestiones realmente que, como bien decías, como un magistrado de corte viene y trastoca su familia al tirar a un hijo a diputado, pues. Correcto. De acuerdo, un ex magistrado, bueno, tiene su derecho, pues, no se lo podemos negar. Haga o no haya hecho algo. Bueno, pero una actual autoridad, Juan Francisco, yo eso sí lo veo totalmente nefasto. Ok, bueno, pero eso es lo que pareciera ser la certeza. A mí me encantaría... No hay certeza. Sí, no hay certeza. A mí me encantaría uno de estos casos, por ejemplo, en los Estados Unidos o en algún país europeo. Es impensable en la misma Inglaterra, tan solo porque hay un rumor de que posiblemente se haya cometido un ilícito, las autoridades renuncian para ahí sí que en límine borrar esos cuestionamientos. Pero aquí en Guatemala no. Se ha mañoseado la justicia, Juan Francisco. Sí. La justicia está totalmente mañoseada en Guatemala. Desde tu punto de vista, ¿crees que hubiera correspondido al Tribunal Supremo Electoral desde un inicio no aceptar la inscripción de la señora Torres? En el sentido que, ya conociéndose el audio y todo esto, a mí el sentido común me dice no la hace idónea. No recuerdo exactamente si eso salió antes de su solicitud de inscripción o si salió después, no recuerdo. Yo creo que fue después. Sí. O sea, si ya está inscrita, lo que procede efectivamente una objetiva investigación en contra de la señora Sandra Torres. Incuestionablemente. Ok. Incuestionablemente. Y reciente, en estos casos en los que a mí me da la impresión que es fraude de ley, utilizar la ley para algo que no es, en el caso de, volvemos al inicio, del femicidio, el hecho de que ella esté usando esta figura y que la ley se lo haya permitido, ¿no es un fraude de ley? Es correcto, pero yo, Juan Francisco, en el orden jurídico te digo, la responsabilidad es propia de la juez. Todo ciudadano, la misma ley lo establece, tiene su derecho de petición, Juan Francisco. Ok. No hay limitante a ello. O sea, yo le puedo pedir cualquier cosa al juez. Por supuesto. Pero que me lo dé o no me lo dé es responsabilidad. Porque él es el conocedor de la ley, Juan Francisco. Bueno, y aparte tiene la autoridad para poder Yo hago la petición que yo quiera. Yo le puedo pedir, mire, regáleme dulces. Él verá si los tiene o si está facultado para regalar dulces, ¿ves? ¿Sí? ¿Sí? Pero la responsabilidad propia, Juan Francisco, yo he sido muy drástico en ello. La responsabilidad la detenta el juez o magistrado o incluso la petición de investigación por parte del Ministerio Público al momento de resolver algo los órganos jurisdiccionales y al momento de hacer una denuncia el Ministerio Público. Pero en Guatemala no se ha dado ningún caso de esos donde deleguemos la responsabilidad ante esos hechos. Por eso es que la ley la han maniobrado a su sabor y antojo, tanto el Ministerio Público por su lado, como los órganos jurisdiccionales en Guatemala. Bueno, pero eso significaría entonces que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia podría sancionar de manera inmediata a la juez de primera instancia y a los magistrados de la sala. Incuestionablemente. ¿Cómo no?
y poder revocar esas decisiones judiciales. Por supuesto. ¿Correspondería también una investigación por parte del Ministerio Público en contra de estos jueces? Si en contra de otros jueces, por nada, los han investigado, válgame Dios, por esto, Juan Francisco. Por esto debería ser. Por supuesto que sí, por supuesto, evidentemente. Lo que hay que ver es, en unos días, si se van a postular para magistrados. Sería interesante. Porque eso significa, o sea, ahí estaríamos atando cabos. Por del supuesto, por qué. Por supuesto, Juan Francisco. Todo este camino es muy evidente. Por supuesto que sí. Claro. ¿Verdad? Bueno, Curioso. a mí, sí, ahora, esto se da dentro de estas situaciones. Ahora, mi pregunta es, ¿qué podría hacer el guatemalteco? Pensemos en el guatemalteco de Cobán, de allá, de las Baja Verapaces, de Escuintla, de Huehue, de Petén, que está ajeno a todo este entorno jurídico y no es conocedor en materia. ¿Qué debería exigir el votante guatemalteco ante toda esta incertidumbre? ¿Qué le queda al votante que va a llegar ya en 20 días, el 16 de junio, a hacer su sufragio? ¿Qué le quedaría al pueblo? Pedirle a Dios. Sí, lo único es pedirle a Dios, Juan Francisco. Y lo que yo les diría es pedirle a Dios y que sean honestos estas personas. Honestos consigo mismos. Por supuesto. No, por supuesto. No digamos hacia con el pueblo y la responsabilidad de Guatemala. Claro. ¿Verdad? Muy curioso, Juan Francisco, porque realmente en el interior del país somos muy tendenciosos a ser manejaditos como ovejitas, ¿va? Venite por aquí. Aquí está tu panito y tu agüita. Mira, aquí está tu pistillo. Mira, aquí está tu lámina. O sea, muy bien delicado ese tema, Juan Francisco, realmente. Y ahí sí que, como te digo, lo único es pedirle a Dios, incluso hasta el propio capitalino, Juan Francisco. Ejemplo, o los propios jueces o magistrados. Ellos resuelven de determinada forma por un simple hecho, Juan Francisco. Están reservando su salario mensual. Y como ahí están sentaditos y toda la cuestión, a diferencia de los abogados litigantes, propiamente. Uh-huh. El abogado litigante viene, moja, sufre sol, hambre, lo que sea. Un juez está sentado, pues. Entonces, a veces ni entran a conocer con el simple hecho de no mezclarse en nada y que mejor resuelva la sala, que resuelva el magistrado, que se resuelva la corte. ¿Por qué? Porque yo estoy resguardando mi dinerito mensual que por 5 años me dieron y como quiero otros 5 años, entonces ahí voy. Por eso yo soy enemigo de las magistraturas de por vida. De por vida, Juan Francisco. No, con esa manejada política que hay en la justicia, válgame Dios. Wow. Imagínate tener la jueza o los magistrados de estas salas o de estos juzgados en un momento con esa línea. ¿Qué podemos esperar de Guatemala? No, esto sería una dictadura. Esto hay que refundarlo propiamente y empezar de cero realmente. Sí. En los últimos minutos que me quedan, quisiera hacer un punto de aparte de estos temas y quisiera preguntarte a nivel de nuestro municipio, nuestro hermoso y bello municipio, la ciudad capital, Guatemala, ¿cómo ves el entorno? Aquí no vemos tantos dimes y diretes jurídicos, allí van los candidatos y hay también una candidata que aspira a convertirse en la jefe de la metrópoli, pero a mí me preocupa que algunos están hablando de reforzar la normativa nacional, es decir, en temas como el YUSI, subir el YUSI, los arbitrajes, los cepos, las multas. O sea, yo no sé si al final todos estos temas que ellos pretenden reformar el reglamento municipal pudiera ser efectivo o no para que los guatemaltecos nos ordenemos más en temas como el tránsito, el tema del agua, el tema de la basura. ¿Qué opinión te merece esto así a grosso modo? Realmente, Juan Francisco, en lo que es la metrópolis, si los candidatos están manejando este tema de YUSI y todos los impuestos que tú ya bien dices, realmente lo mismo preocupante. La situación de Guatemala no se va a arreglar con el incremento y castigarnos más el bolsillo al ciudadano que paga sus impuestos. Realmente yo creo de que esta situación es una situación que lamentablemente se viene desde hace más de 20 años. Creo que aquel logo que decían que teníamos el mejor alcalde de Latinoamérica, creo que es muy discutible. Siento y preocupante la situación propia de la viabilidad en Guatemala. Realmente veo preocupante la situación de tanta
autorización a construcciones como las que tenemos alrededor, Juan Francisco, creo que nos deberíamos, o ellos se deberían de entonar en cuanto a una viabilidad de la metrópoli, dejar de estar haciendo macetas o jardines en las vías públicas, no permitir que los grandes edificios se apropien de las calles públicas y estatales de Guatemala, como lo podemos ver en zona 4 de la ciudad capital. Muchas construcciones vienen y reducen hasta la vía, la calle, que era de 2 o 3 carriles. Ahora, al salir, se te acortaron de los 2 espacios y solo pasa un carro de regular tamaño. Un camión se le complica mucho. Las grandes construcciones que están sobre la 7ª Avenida, entrando a la zona 4, complicada la situación. Claro. Realmente yo veo que estos ponentes alcaldes no deberían de dirigirse hacia incrementar los tributos, y más bien en ver qué alternativa vial le pueden dar. Con resolver la viabilidad en Guatemala, creo que tenemos una mejor ciudad, una mejor metrópoli. Pues ojalá y así sea, Walter, porque entre tantas opciones yo he oído algunas de ellas y algunos sí. Aquí es que lo pasa que el guatemalteco no paga lo suficiente por el agua, por eso es que no la cuida. Que no pagamos lo suficiente de UCI, es por eso que no pueden invertir en nuestras calles. O sea, al final resulta que somos nosotros los que no hemos hecho gobierno municipal, a los que nos echan toda la culpa. Y quienes estuvieron enquistados durante 25 años, ellos son los, como dice su eslogan, ¿verdad? Que siga lo bueno, dice. Yo no sé qué decir, pero ¿en dónde? ¿En qué zonas? Y lo curioso es de que, ¿cómo es posible? Y veámoslo aquí a pocas cuadras. ¿Cómo es posible que nuestras calles, la que usamos tú y yo, o todo ciudadano guatemalteco, sí tiene abolladuras, o el pavimento que hay es pavimento, no es concreto? Pero si viramos medio metro hacia la izquierda o hacia la derecha, miramos el carril donde pasa el gusano verde, es puro concreto, de 25 centímetros, pero lo andan renovando cada año, y son capas de concreto capacitadas para más de 15, 20 y 25 años. Pero lo curioso es que la están levantando y todo, a cada rato. Miremos en la Avenida Bolívar, miremos en la 7ª Avenida, donde pasa el gusano verde, concreto, pero donde pasa todo ciudadano, hasta baches hay. Sí. Baches con suerte, si no es que hay pozas de agua en estos días. Sí. ¿Verdad? O sea que, ¿no será que es otro sistema de poder crear pozos? Es correcto. Correcto, definitivamente. De repente eso podría ser. Definitivamente. Walter, estoy muy agradecido, muy amena esta plática. Espero que también para todos ustedes haya sido muy instructiva, que nos deje buenas cosas y que nos inquiete a poder ir conociendo más y más, para que nuestro voto sea con un mayor conocimiento y con mayor conciencia, y que al final tengamos mejores votos, tengamos mejores votantes, y que ojalá y que tengamos mejores autoridades. Walter, muchas gracias. Y una mejor Guatemala, Juan Francisco, la mejor de las tardes para los radioescuchas, y pensemos bien el voto, que sea lo mejor para el guatemalteco. Es lo Feliz mejor. tarde. En el control central, el señor Benji Ramírez, y también un saludo muy especial a Marito Ovalle, que está ahí también. Muchísimas gracias, con permiso, feliz día. Feliz día. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.